Queremos simplificar la expresión dada. Tenemos negativo 3x para el tercero, elevado al quinto. Aplicaremos la propiedad de potencia a potencia de los exponentes que se muestran a continuación, donde a elevado a la potencia de m elevado a la potencia de n es igual a elevado a la potencia de m veces n. Entonces tenemos poderes a poderes, multiplicamos los exponentes. Sin embargo, debemos tener un poco de cuidado aquí, porque el coeficiente de 3 negativos se eleva a la primera potencia. Entonces, reescribamos esto para que sea más claro, ya que los 3 negativos se elevan al primero, x al tercero, se elevan al quinto. Ahora, de nuevo, aquí tenemos poderes a poderes, por lo que multiplicamos los exponentes. Entonces tendríamos 3 negativo a la potencia de 1 por 5 veces x elevado a la potencia de 3 por 5. Entonces aquí tenemos 3 negativos subidos a la quinta veces x elevados a la potencia de 3 por 5, que es 15. Y ahora necesitamos evaluar 3 negativos a la quinta. Entonces, entre paréntesis tenemos 3 negativos, paréntesis cercanos, elevados a la quinta, lo que equivale a 243. Esto se simplifica a 243x negativo a la 15. Ahora sí quiero mostrarnos otra forma. Si comenzamos con 3x negativo a la tercera, elevado a la quinta, siempre que sepamos lo que significa cuando algo se eleva a la quinta potencia, siempre podríamos expandir esto y luego simplificarlo. Debido a que tenemos 3x negativos a la tercera, elevados a la quinta, sabemos que tenemos 5 factores de 3x negativos a la tercera. Ahora en esta forma, cuando multiplicamos, observe cómo podemos contar los factores de 3 negativos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 factores de 3 negativos, lo que nos da 3 negativos al quinto. Y luego tenemos x a las terceras veces 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 x a las terceras. Y al multiplicar, lo básico es lo mismo, agregamos los exponentes, lo que nos daría x los 3 más 3, más 3 más 3 más 3 es igual a 15, lo que nos da el mismo resultado. Negativo 243x al 15. Como puede ver en estos dos métodos, la aplicación de la propiedad Power to Power nos permite simplificar esta expresión exponencial mucho más rápido, pero siempre que sepa lo que significa un exponente, siempre podemos expandirnos y luego simplificar también. Espero que hayas encontrado esto útil.